grandemente, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida, que inicies este nuevo día en la bendición del Señor y que sepas plenamente cómo Dios ministra el corazón de cada uno de sus hijos mañana tras mañana, que cuando estamos atentos realmente a la voz del Señor, a lo que Él quiere enseñarnos, créeme que somos edificados, que somos instruidos fielmente por la preciosa palabra del Señor. Hoy quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 11. Hemos denominado este mensaje las bendiciones del Señor, obviamente, en una tierra prometida. Y es lo que vamos a analizar hoy a través de la luz de la palabra, para que lo tengamos en cuenta, para que estemos claros sobre lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Así que vea Deuteronomio 11 y vamos a observar a partir del verso 8 para que veas con claridad todo lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas en esta hora. Dice la palabra: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Amén y amén. La promesa, iglesia, que el Señor entregó sobre su pueblo era de que ellos iban a poseer una tierra donde fluía leche y miel. Al decir leche y miel, era una tierra próspera, era una tierra bendecida. Era donde ellos iban a ver realmente el trabajo de la tierra, cómo ellos sembraban y cómo iba a fructificar realmente de la tierra la bendición que el Señor quería entregar sobre la vida de ellos. Cuando yo pienso en esto, mi amado, pienso que Dios sigue obrando de la misma manera. Pienso que el Señor sigue mirando nuestras vidas con amor, con misericordia, y que definitivamente cuando entendemos este plan de parte de Dios, yo puedo saber que el deseo del corazón de Dios sí es bendecir a sus hijos. Es bendecirlos siempre y cuando nosotros estemos atentos a la voz del Señor, siempre y cuando estemos tomados de Él, siempre y cuando recibamos su enseñanza. Y eso es lo que la palabra nos muestra en esta hora claramente. Entonces, aquí vamos a ver las bendiciones del Señor, pero a la vez estamos viendo y queremos ver cómo vamos a recibir esa bendición de parte de Dios, cómo el Señor efectivamente se va a glorificar en cada una de nuestras vidas y cómo el Señor va a manifestar su gloria con poder sobre cada uno de nosotros, ¿ves? Es lo que tienes que tener en cuenta en esta hora. Así que mira lo que dice la palabra: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Qué me está mostrando la palabra? Obviamente la necesidad clara, donde el Señor muestra que tú y yo debemos guardar su preciosa palabra. Es tan necesario, iglesia, guardar la palabra del Señor. El Señor le decía entonces a su pueblo: guarden todos los mandamientos que yo les estoy enseñando, que yo les estoy diciendo. Si el pueblo efectivamente guardaba la palabra, si el pueblo efectivamente guardaba el mandamiento de Dios, la promesa del Señor es que ellos irían a recibir esa tierra que fluía leche y miel. Es decir, cuando tú piensas en la bendición de Dios, cuando tú piensas fielmente que el Señor quiere entregar a tu vida todas estas bendiciones, lo primero que Dios está demandando es que tú puedas guardar la palabra del Señor fielmente. Si tú no estás aferrado a Dios, si tú no estás obediente a la palabra de Dios, tú no puedes ver la recompensa de parte del Señor. Por eso Él dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Esto es interesante. Entonces, el Señor dice: yo quiero entregarles esa tierra prometida, yo quiero darles esa bendición, pero es necesario que ustedes entiendan, ¿sí?, que en el momento en que ustedes lo hagan, en el momento en que ustedes guarden mi palabra, ustedes van a ser fortalecidos. Es decir, que cuando tú obedeces a la palabra de Dios, tú eres fortalecido, obviamente, en tu vida espiritual. Eso es lo que la palabra está mostrando. Muchas veces
Hay creyentes debilitados, sin fuerzas. ¿Por qué se encuentran en esta condición? Porque sencillamente el enemigo ha tomado ventaja, porque no somos obedientes a la palabra del Señor y por eso son vidas que están débiles espiritualmente. Son vidas que sencillamente no están siendo llevadas en la voluntad del Señor, en lo que Dios les quiere entregar. Son vidas que están débiles totalmente en su ámbito espiritual, son vidas que están sin oración, sin comunión con el Señor, y allí es donde tú te das cuenta cómo la palabra cobra vida en nosotros y cómo nos dice exactamente por qué razón yo debo ser obediente a la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres las bendiciones de esa tierra prometida? De lo que el Señor ha prometido que entregará, que te dará. No solo en esta tierra, sino más importante, obviamente, en la vida eterna. Si tú quieres eso, tienes que guardar la palabra y será la manera en que tú te sentirás fortalecido plenamente. Si no estás allí tomado de la mano del Señor, tu vida espiritual va a estar débil y el enemigo obviamente sacará ventaja de eso. Necesitamos fortalecernos en el Señor, en su palabra. La palabra es roca, es fortaleza para nuestras vidas. La palabra definitivamente, iglesia, nos instruye, nos forma, pero a la vez nos fortalece. Eso es lo que el Señor estaba mostrando aquí claramente. Entonces Él dice, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Él está mostrando claramente acá que en el momento en que tú eres obediente a la palabra del Señor, Dios empezará a traer esas bendiciones, ¿sí? Y podrás entrar a poseer, a tomar lo que es tuyo, a tomar lo que en algún momento el enemigo ha querido quitarte. Pero vuelvo al principio básico de lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. El principio básico, iglesia, es la obediencia. El principio básico es que tú te tomes de la mano del Señor y tú puedas ser dirigido, guiado por Él. El pueblo tenía la promesa, pero el pueblo no pudo tomar esa tierra prometida por su incredulidad, por su desobediencia, porque sencillamente no quisieron guardar la palabra de Dios, porque obviamente fueron rebeldes al mandamiento de Dios. Y esa generación que salió de Egipto no fue la generación precisamente que entró a poseer la tierra prometida. Fue una nueva generación en cabeza de Josué y Caleb, los que fueron capaces de creerle al Señor con esa nueva generación de que Dios sí era capaz obviamente de entregarles la tierra que fluía leche y miel. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú realmente has recibido de parte de Dios las bendiciones que Él te ha prometido? Si no es así, yo quiero decirte que no, el problema no está en el Señor. El problema efectivamente está en cada uno de nosotros, porque no hemos querido creer al Señor, porque no hemos querido, creer a la palabra como tal. Ese es el gran problema. Esa es la gran dificultad que nosotros tenemos muchas veces. Cuando tú no eres capaz de creerle a Dios, cuando tú no eres capaz de creerle al Señor, y seguir su mandato, porque el Señor me está diciendo, en el momento en que tú seas obediente, serás fortalecido, entrarás a esa tierra y la poseerás, la tomarás como tuya. Esa es la promesa que Dios entrega. Yo te pregunto entonces, ¿quieres las bendiciones de Dios? ¿Quieres las bendiciones de esa tierra prometida? Obedece al Señor. La obediencia traerá fortaleza sobre tu vida y permitirá que el Señor con mano poderosa te introduzca precisamente a esa tierra que fluye leche y miel. Además el verso 9, estoy en Deuteronomio 11, verso 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestros padres que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Otra de las bendiciones que nosotros encontramos acá, mis amados, es una bendición gigante donde encontramos que el Señor dice, serán prolongados, serán añadidos días, ¿sí?, sobre tu vida en esta tierra. Definitivamente vivir en esta tierra es una bendición grande y es grande por el hecho de que podemos estar con los nuestros, con nuestra familia, con los que amamos, poder compartir más tiempo, más años fielmente con cada uno
de ellos. Es la bendición grande que nosotros tenemos. La promesa del Señor es que en el momento en que yo sea obediente a su voz, a su mensaje, a su palabra, tú tendrás largura de días sobre esta tierra. Y tú que me escuchas, que ya tienes 60, 70, 80 años, dale la gloria a Dios, porque definitivamente es una bendición grande. Es un mandamiento que el Señor dio con promesa, que si honrabas a tus padres de la misma manera, el Señor te daría largura de vida sobre esta tierra, y el Señor te está prometiendo en esta hora y te está diciendo de la misma manera que si tú le obedeces serán prolongados tus días sobre esta tierra. Y qué bendición tan inmensa la que nosotros podemos tener con esto. Tú que eres joven y me escuchas en este momento, obedece a la palabra de Dios. Obedece a Él. Muchos tratan de guardar su vida frente a las cosas naturales, y cuando te digo las cosas naturales son las cosas de esta tierra, la manera en que te alimentas, lo que consumes, tu forma de vivir, pero definitivamente a la luz de la palabra la obediencia es lo que te traerá largura de días sobre tu vida en esta tierra. Eso es una bendición grande. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? ¿Cuántas personas a la mitad y menos de la mitad de lo que puede vivir una vida en este momento ya se van de esta tierra? Todo porque no han sido obedientes a Dios, porque estuvieron en lo ajeno, en las tinieblas, porque estuvieron haciendo lo que no era agradable delante de Dios, y sencillamente en algún instante de sus vidas perdieron, obviamente, el regalo hermoso que el Señor les había entregado. La tierra prometida, iglesia, no solo era la tierra como tal, la posesión del lugar. La bendición que venía con todo eso es lo que el Señor te está diciendo y me está diciendo en esta hora. Tú le puedes dar gracias a Dios por los años de vida que tienes. Si tienes 15, 20, 30, 50, 60, 80, dale gracias al Señor porque efectivamente Él está guardando y Él está cuidando tu vida. Él no te está soltando de su mano. El verso 10 dice: la tierra a la cual entras para tomarlo no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre estén sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Egipto en la palabra, iglesia, tipifica el mundo. Y cuando el Señor está diciendo esto, le está mostrando esa tierra a la que tú vas a entrar. No es la tierra como la veías en el mundo. Es decir, que el Hijo de Dios definitivamente ve la perspectiva de esta vida y ve la bendición de esa tierra prometida como algo fuera de lo que venías viviendo antes de conocer de Cristo. Por eso el Señor aclara y dice acá: esa tierra no es como la de Egipto, donde habéis salido. Definitivamente la tierra a la cual ellos iban a entrar era tierra de montes, de vegas, y dice ahí que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, lo que el Señor está mostrando aquí, más que esta tierra, lo que el Señor está diciéndote es una herencia de vida eterna. Es una tierra que Dios ha prometido en el cielo. No es, mientras tú estés en este caminar sobre la tierra, Dios estará contigo, Dios te guardará, Dios te guiará, Dios te sustentará, Él te proveerá. Pero definitivamente la bendición grande es la herencia de la vida eterna, es la salvación. Allá es donde Dios nos quiere llevar. Este pasaje habla literalmente de esta manera. El Señor está diciendo en el verso 12: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Eso lo que me deja ver es que el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Cuando tú ves las bendiciones que estamos analizando de esta tierra prometida, o sea, la primera bendición, te quiero recordar, es guardar el mandamiento de Dios. Ahí tú encuentras bendición, cuando realmente caminas en la voluntad del Señor. Una segunda bendición que encontramos acá es que vas a ser fortalecido al ser obediente. Dios te fortalecerá física, espiritualmente, para que tú puedas continuar adelante en ese caminar en Cristo Jesús.
La tercera bendición que nosotros encontramos es que podrás entrar a poseer lo que es tuyo, lo que Dios ha determinado que sea para ti, no solo en esta tierra, sino en el cielo, la vida eterna. La cuarta bendición de la cual estamos analizando acá es que el Señor te dará largura de días sobre esta tierra. Tus días serán prolongados sobre esta tierra. Y gloria al Señor por eso. Qué bendición tan grande. La quinta bendición que estamos analizando acá es que el Señor, más que esta tierra, lo que te está prometiendo es una herencia de vida eterna, una herencia fielmente en los cielos. Esa realmente es tu tierra prometida. Muchos piensan en las cosas de esta tierra y se encierran sencillamente en conseguir y en acumular en esta tierra, pero finalmente la polilla y el orín lo llegarán a destruir. Por eso el Señor dijo que te hicieras tesoro en los cielos, donde no podía llegar precisamente ni la polilla ni el orín. Tú debes tener la convicción de que tu bendición, más que de esta tierra, tu bendición está en los cielos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Él dice, esa tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, sobre ella están siempre los ojos de Jehová, desde el principio del año hasta el fin. O sea, ahí vemos el cuidado de Dios, como te decía, cómo el Señor obviamente nos guarda, nos cuida, cómo el Señor tiene cuidado de su creación, de los que son sus hijos. Él no se ha olvidado de ti, no se ha descuidado de ti, por todo lo contrario, Él está atento fielmente a lo que tú necesitas. Si obedecieres, verso 13, cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén y amén. Cuando miramos esto, el Señor está hablando aquí de otra gran bendición para nuestras vidas. Y dice, si tú estás atento y guardas cuidadosamente todos mis mandamientos que yo te estoy diciendo, si me amas realmente de todo tu corazón y lo haces con toda tu alma, ¿cuál es la bendición que dice aquí la palabra? Yo te daré la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y el Señor promete que recogeremos ese grano, ese vino, ese aceite. Todo eso son símbolos realmente de la provisión de Dios. Pero el vino y el aceite aquí, hermanos, son símbolos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es decir, que cuando tú eres obediente al Señor, tú te vas a deleitar realmente creyendo que el Espíritu Santo está sobre tu vida, sabiendo que Él está allí contigo, que no te faltará nada. Y yo te pregunto, ¿desde que tú conoces del Señor te ha faltado algo? Yo te puedo decir con exactitud, no te puede haber faltado nada, porque Dios no falla a su palabra, porque Él es fiel, porque Él es sincero al decirnos en su palabra lo que Él hará con cada uno de nosotros. Él es fiel, iglesia, Él es fiel, Él está con sus hijos, Él dará la lluvia temprana y la tardía, Él proveerá para tu vida. Yo quiero que tú aprendas, cuando leemos la palabra, a creer realmente que Dios está allí, a creer realmente que el Señor está obrando, que Él se está glorificando, que Él, como lo está prometiendo en esta hora, te dará la lluvia temprana y la tardía. Tú que me escuchas, si eres un hombre, una mujer obediente a Dios, no temas, porque Dios va a traer la provisión. No temas, porque allí llegará tu bendición sobre esa tierra prometida, sobre lo que el Señor quiere obrar y hacer en tu vida. También dice la Escritura, verso 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Si estás con alguien allí, dile, nos saciaremos. Porque la promesa de Dios y la bendición que el Señor está mostrando acá es que seremos saciados. Esa es la séptima bendición. Seremos saciados plenamente. El Señor promete que nos saciará, o sea, estaremos satisfechos. Tú no estarás sencillamente con esa necesidad. Dios promete hoy en su palabra y te está diciendo que Él te saciará completamente. Y yo debo creerlo. Te saciará en todas tus necesidades. Tendrás
trabajo, tendrás provisión para tu casa, para tus hijos, pero ¿qué debes hacer tú? La fuente de todo es la obediencia a su palabra. Ahí es donde tú verás la gloria de Dios. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Mira lo que está diciendo la palabra. Y os inclinéis a ellos. Qué tremendo. Porque el Señor está mostrando aquí la necesidad de que el corazón no se haga fatuo, no se haga insensato, no sea terco, no sea obstinado, sino por lo contrario, de que estemos allí fielmente, creyendo que el Señor traerá su provisión, de que nos saciará. Él está diciendo, no te apartes tras dioses ajenos, no busques las cosas de este mundo, no te inclines ante los dioses de este mundo, porque ahí viene el problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si en algún momento de tu vida, mi amado, amada que me escuchas, tú has visto los cielos cerrados, ya sabes cuál fue la razón. Los cielos se cerraron porque te olvidaste de Dios. Los cielos se cerraron porque te inclinaste a otros dioses. Los cielos se cerraron porque te fuiste en pos del mundo olvidando el mandamiento de Dios. Es que la palabra es tan fiel. Y cuando tú caminas con Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la bendición del Señor. Y todo lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, tú te vas a dar cuenta cómo el Señor permanecerá fiel a su palabra. Pero también como es fiel a su palabra, Él está diciendo, si te olvidas de mí, si te olvidas de mi palabra, de mis mandamientos, los cielos se cerrarán. Te lo voy a volver a leer para que lo tengas en claro, allí en el verso 17, Deuteronomio 11:17. Dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si tú te das cuenta frente a todo lo que venimos hablando, este versículo 17 resume en pocas palabras y dice, sucederá todo lo contrario sobre tu vida. Permanece en el Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Permanece en Él. Guarda su palabra, deleítate en la palabra del Señor. Yo no te estoy diciendo con esto que no vas a cometer errores, pero permanece en Dios. Si te caes, levántate. Levántate nuevamente. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él perdonará tu pecado y te seguirá guiando, pero levántate en el nombre de Jesús. Permanece firme y no te sueltes por un solo instante de la presencia del Señor. Eso es lo que tienes que hacer, mi amada iglesia. No te sueltes de Él, porque el Señor cerrará sus cielos, no verás la bendición de Dios. Verso 18 dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Él está diciendo, no las puedes olvidar, por lo contrario, las tienes que colocar en tu corazón, las tienes que colocar en tu alma, las tienes que atar a tus manos, las tienes que colocar delante de tus ojos para que seas consciente de quién es el que está allí contigo. O sea, lo que Dios está mostrando fielmente es que en ningún instante, iglesia, nos podemos olvidar de su palabra y de su mandamiento. Porque ahí es donde el pueblo se desenfrena, ahí es donde el pueblo sencillamente pierde lo que el Señor quería para ellos. El verso 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Amén y amén. Tú que me escuchas en esta hora, lo que el Señor te está diciendo acá es que en el momento en que tú las coloques en tu alma, en tu corazón, en tu mente, las coloques delante de tus ojos, las palabras del Señor, de la misma manera, iglesia, se las debes transmitir a tus hijos.
Ellos también tienen que conocer al Señor. Ellos también tienen que tener presente a Dios en su vida. Ellos de la misma manera tienen que tener presente que deben guardar la palabra del Señor para que la bendición que ellos han visto en tu vida también esté sobre ellos. Y recuerda que la bendición grande y final será la vida eterna. Esa es la bendición más importante. Por eso el Señor les estaba diciendo, cuando ustedes estén allí en sus casas, hablen con sus hijos. Dice, escríbanla en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, Él está diciendo que la palabra sea el todo de ti, de tu familia, de tus hijos. Que haya familias cimentadas en Cristo, familias que amen a Dios, la palabra. Escúchame bien lo que te estoy diciendo en esta hora. Muchos buscan la bendición de esta tierra, buscan las riquezas, buscan la herencia de esta tierra, buscan un excelente trabajo con un excelente salario, pero eso no es lo que Dios quiere realmente. Lo que Dios quiere es que la palabra esté guardada en nuestro corazón, que tú la coloques por obra, y en el momento en que la coloques por obra, tú empezarás a ver la bendición de Dios sobre tu vida. La esencia es la palabra del Señor guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Finalmente dice la palabra, verso 22, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Claro, ellos tenían que llegar a la tierra prometida, tenían que llegar a conquistar, pero la promesa del Señor, ¿cuál era? Que Él iba a estar con ellos, que lo único que ellos tenían que hacer era obedecer a su voz, y que Dios iba a derrotar a todos sus enemigos. El verso 24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. ¿A qué se refería el Señor? Que en la medida en que ellos creyeran al Señor y fuesen a la conquista, Dios les iba a entregar esa tierra, porque tú tienes que ir a conquistar la bendición del Señor. Dios te da la promesa. Tú obedeces, pero ¿cómo la conquistas? La conquistas en fe, la conquistas batallando en oración, llevando a la presencia del Señor tu oración, tu petición, y Dios responderá. Ese versículo por lo menos se ha malinterpretado y la gente pisa tierras, la gente pisa casas, creyendo que esa es la manera en que consiguen las cosas, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo lugar que ustedes vayan a conquistar, por el cual hayan orado, hayan batallado en oración, Dios responderá de los cielos. Porque finalmente, ¿quién les iba a dar la victoria? La victoria se las iba a dar el Señor. No eran ellos en sus propias fuerzas, no era porque Israel tuviese un ejército fuerte, valeroso, o fuese grande ese ejército, no. ¿Dónde estaba la victoria de ellos? La victoria de ellos estaba en Jehová de los ejércitos, así como la victoria hoy en día de la iglesia está en Cristo Jesús, donde hay una iglesia que le cree, donde hay una iglesia que quiere la bendición de Dios, pero no solamente busca a Dios por la bendición. Y quiero ser claro en eso. No busques a Dios solamente para que Él te bendiga, búscalo porque lo amas, búscalo porque realmente te deleitas en la presencia del Señor, porque Él es el todo realmente de tu vida. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Delante de ellos estaba la bendición o la maldición. La bendición si ellos decidían obedecer a Dios. La maldición si se olvidaban del Señor. Cuando alguien llega realmente, escúchame bien esto, cuando alguien llega realmente a Cristo, esa persona tiene la bendición de Dios por el solo hecho de estar en el Señor. Pero estas bendiciones de las que el Señor nos está hablando en esta mañana vendrán siempre y cuando obedezcas al mandato de Dios. No puede haber hijos de Dios en maldición, porque el Señor ya llevó a la cruz toda maldición.
que había sobre nosotros. Tú eres bendito en el nombre de Jesús. Pero cuando yo quiero ver la bendición de la tierra prometida, debo obedecer a la palabra del Señor. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual vas a tomar, para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. ¿Cuál era el río Jordán? Era el río más caudaloso y sigue siendo el río más caudaloso que puede haber. Es decir, que antes de recibir la bendición, habrá algo que se interpondrá, pero que solo podrás cruzar tomado de la mano del Señor. Por eso cuando tú lees el libro de Josué, allí ves el acto glorioso donde el Señor, como lo hizo con el Mar Rojo, abrió el Jordán para que el pueblo efectivamente pudiese cruzar en seco. Así sucedió también. Y el pueblo de Israel pasó al otro lado donde estaba la bendición que Dios les tenía preparados a ellos. Pero ¿por qué Josué y el pueblo logró cruzar el Jordán? Porque ellos fueron obedientes a Dios. Apenas Josué obviamente escucha el mandato de Dios, él se lo comunica al pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y te seguiremos, Josué. Porque era un pueblo, una generación diferente, capaz de creer que Dios entregaría efectivamente todas las bendiciones y esa tierra prometida que el Señor efectivamente había dicho sobre ellos. Lo que te quiero decir con esto es que siempre habrá algo que estará allí, lo cual Dios mismo lo ha colocado para que tú seas capaz de creer, capaz de luchar, capaz de confiar y de obedecer al Señor, pero que al cruzar este Jordán encontrarás la bendición que el Señor prometió para tu vida. Cuando hayamos cruzado ese Jordán, dice el verso 32 y allí termino, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. O sea, no era solamente cruzar el Jordán y conquistar esa tierra y recibir la bendición de Dios, sino que después de eso, en el corazón de ellos debía seguir el anhelo, la necesidad de ser fiel a Dios. Así como en ti debe haber la necesidad de serle fiel a Dios, no solo en el momento en que tú recibas la bendición del Señor, sino en cada momento de tu vida, que seas fiel a Dios todos los días de tu vida hasta que el Señor te quite de esta tierra. Oremos en esta hora. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tu pueblo entienda las bendiciones de esa tierra prometida, que tú nos tomes, que nos lleves en esa victoria, que haya un pueblo obediente a tu voz, a tus mandatos, Señor, que nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que si alguno, Señor, se ha visto reflejado, Señor, por lo que no ha recibido sus bendiciones, que haya en esas personas el deseo en su corazón de caminar fielmente contigo para que tú puedas abrir ese Jordán, para que podamos recibir la lluvia temprana y la tardía, para que prosperes la obra de nuestras manos, Señor, pero lo más importante, para que podamos recibir la bendición más grande de la herencia de la vida eterna. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, señores, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, bendiciones grandes en Cristo Jesús. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, toma unos minutos y hazlo. Dios quiere bendecirte, pero Dios siempre va a demandar obediencia. Cuando hay obediencia para Él, vemos la gloria de Dios. Cuando somos desobedientes, vivimos momentos difíciles, los cielos se cierran y es difícil poder continuar adelante, pero cuando tú tomas la decisión de caminar con Dios, de obedecerle a Él y a su palabra, verás la bendición grande y poderosa sobre tu vida, y no solo sobre tu vida, sino sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.